Y precisamente sobre estos aprestos vamos a conversar con el periodista argentino Franco Misraeri, que es periodista del Destape. A ver, fíjese usted, la fecha abril de 2019. Los protagonistas, funcionarios tanto de la embajada norteamericana como de la Cancillería argentina. El motivo, instalar la desconfianza en torno a las elecciones que se iban a realizar y que se realizaron el 20 de octubre de ese año. Bien, en documentación reservada, Franco ha encontrado precisamente revelaciones sobre este tema. Le damos la bienvenida, lo saludamos y dejemos que él nos explique. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por el contacto. Efectivamente, a partir de un documento reservado que hallamos en el portal en el que trabajo, que es el portal del Destape, se trata de un documento elaborado por fuentes argentinas vinculadas a la Embajada Argentina en Bolivia. Bueno, lo que da cuenta este documento es que a fines de abril de 2019 existió una reunión entre altos funcionarios diplomáticos, una reunión, decía, entre altos funcionarios diplomáticos de los Estados Unidos y argentinos, donde en la Embajada de los Estados Unidos en La Paz. Fue una reunión que contó únicamente, según este documento, con la participación de argentinos y estadounidenses. ¿Qué se abordó? La situación política de Bolivia, fundamentalmente las elecciones que se avecinaban, las elecciones de octubre. ¿Y cuál fue centralmente el tema que abordaron allí en relación a esa cuestión? Bueno, al fraude o a la posibilidad de fraude y también a hacer correr la versión de la desconfianza en torno a esas elecciones que se avecinaban. Es decir, claramente ya se estaba tejiendo, se estaba armando la idea de instalar el fraude, ¿no? A partir de esas elecciones estamos hablando, ustedes lo conocen mucho mejor que nosotros, el detonante de lo que vino después, ¿no? El detonante de lo que fue el derrocamiento de Evo Morales. La reunión, decía, es de fines de abril, el documento al que accedimos está fechado en mayo, y allí centralmente lo que se sostiene para tener como excusa de la instalación de fraude es la situación que atravesaba el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Centralmente el documento, y esto para mí es una de las cosas más importantes, lo que señala es que en esa reunión se sugirió a los funcionarios de la Embajada Argentina en Bolivia que hagan conocer públicamente la situación de desconfianza y que se reclame transparencia en el acto electoral, sobre todo respecto al hipotético riesgo de fraude si no se toman medidas que garanticen que el Tribunal Electoral actúe con independencia. Esto que estoy comentando, palabra más, palabra menos, es el textual de lo que surge de ese documento, es decir, los altos diplomáticos estadounidenses le estaban sugiriendo a los argentinos que hagan conocer públicamente esta situación de desconfianza. Repito, en abril de 2019, 3 meses antes de la visita de O'Reilly, ¿no? De julio de 2019, y 6 meses antes de las elecciones de octubre de las presidenciales. A ver, también allí lo que se habla es de la importancia que tenía la elección en Bolivia en lo que era el actual contexto regional, ¿bien? Y hablaba de importancia geopolítica. Digo, se destacaba que Bolivia no era Venezuela, pero sí se le daba una importancia geopolítica. Y esto es importante también poner en contexto. ¿Qué pasaba en abril de 2019? Bueno, en la Argentina gobernaba Mauricio Macri, en Brasil Jair Bolsonaro, y el gobierno de Evo Morales era uno de los pocos gobiernos nacionales y populares que había en la región, ¿no? Era un punto muy importante. Por eso la elección se transformó en algo de suma relevancia para lo que se venía en la región. De allí, evidentemente, esta convocatoria, esta reunión entre altos diplomáticos estadounidenses y argentinos. Es más, en el documento al que accedimos también se hace mención a que la posición sobre la desconfianza en el proceso electoral que se avecinaba en Bolivia tendría que comprender también a la Embajada de Brasil. ¿Por qué? Dice el documento,
porque ambos son países relevantes en la región. Es decir, Argentina y Brasil aparecen como pilares para el sostén de esta operación que se estaba poniendo en marcha. Yo quiero recordar que la embajada argentina en aquel entonces estaba a cargo de Normando Álvarez García, era el embajador en Bolivia que había designado Mauricio Macri. Normando Álvarez García está imputado en la causa por contrabando agravado por el envío de armamento por parte del gobierno de Macri a los golpistas en noviembre de 2019. No pareciera haber aquí casualidades, ¿verdad? Y también luego repasando las menciones que hay al rol de Estados Unidos en el proceso que derivó en el derrocamiento de Evo Morales. Bueno, recordó que el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, hizo una cronología del golpe de Estado cuando dio una conferencia de prensa que aquí tuvo cobertura porque era sobre el hallazgo del material bélico que había enviado el gobierno de Mauricio Macri. Allí en esa cronología se pone como punto de inicio del golpe el encuentro del 24 de julio de 2019, donde el subsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin O'Reilly, había llegado a Bolivia y se había reunido con integrantes de la Embajada de Argentina, de Perú, de Bolivia, y ahí ya se estaba insinuando, ¿no?, la posibilidad de fraude electoral en Bolivia sin pruebas. Bueno, el documento que dimos a conocer ubica esta operación respecto al fraude un par de meses antes, en abril de 2019. Y decía la importancia de Estados Unidos, en las menciones de Estados Unidos en relación a todo esto. Digo, cuando derrocan a Evo Morales, el gobierno de Donald Trump saca un comunicado celebratorio, ¿no? La Casa Blanca emite un comunicado en el que destaca que el paso al costado que había dado Evo Morales era un momento significativo para la democracia en el hemisferio occidental, por ejemplo. Otras coincidencias, si nos vamos a ese momento, a esa foto, a ese momento de la historia, digo, cuando Evo Morales da un paso al costado, digo, nos vamos para el 10 de noviembre de 2019, el comunicado que acabo de mencionar de la Casa Blanca es del 11 de noviembre, el 12 asume Jeanine Áñez, ¿no?, la presidencia de facto, y ese mismo día por la noche el gobierno de Mauricio Macri está enviando las municiones para los golpistas, municiones que se reciben el 13 de noviembre de 2019 en la madrugada, ¿verdad? Bueno, ese 13 de noviembre de 2019 en la Argentina, el ex embajador de los Estados Unidos, Noah Mamet, aquí en la Argentina, visitaba la Quinta de Olivos, la residencia del presidente Mauricio Macri. Un par de días antes, el 8 de noviembre, había estado quien era el embajador vigente de los Estados Unidos en aquel momento en la Argentina, Edward Prado. La verdad que no sé si son coincidencias, o digo, si son meras coincidencias o hay algo más, porque no pudimos acceder a los contenidos de esas reuniones. Pero lo cierto es que es muy sintomático, ¿no?, la coincidencia temporal de estas visitas, ¿no?, y de lo que estaba pasando en Bolivia y del rol que tuvo los Estados Unidos. Sin ir más lejos, ya con el cambio de gobierno, hubo noticias aquí de que, me refiero ya a diciembre de 2019, digo, apenas unos días después de esas visitas, aquí ya se produce el cambio de gobierno, porque el 10 de diciembre de 2019 asume Alberto Fernández, y lo que sucede es que desde la Embajada de Estados Unidos en la Argentina se cuestiona a Evo Morales por su actividad y se presiona al reciente gobierno de Fernández por las actividades que estaba teniendo Evo Morales en la Argentina. Recordemos que tuvo refugio aquí. De hecho, una delegación de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos fue en su momento a la Casa Rosada, donde tiene sede el gobierno argentino, para presentar sus quejas ante el canciller Felipe Solá. El 28 de diciembre de 2019, el propio Evo Morales tuiteó respecto a la complicidad de Estados Unidos en el golpe de Estado en Bolivia, y hasta llega a decir, a partir de este suceso que relate, que la embajada norteamericana en la Argentina habla por los golpistas y le pide al presidente Alberto Fernández que limite su refugio político como en tiempos del Plan Cóndor.
Es decir, yo creo que hay un punto de inicio, al menos lo que encontramos hasta ahora, a partir de esta documentación, en abril de 2019, y de allí el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Digo, ya la idea de fraude empieza a agitarse allí, se empieza a preparar el terreno para lo que vino después, que es lo que ya todos conocemos, ¿no? El derrotamiento de Evo Morales, y bueno, ahora la noticia también del envío de armas por parte del gobierno de Mauricio Macri. Parecieran cerrar todas las piezas del rompecabezas, ¿verdad? Muy bien, está clarísimo, Franco. Ahora también sabemos por qué los medios de comunicación de la oposición, de la derecha, comenzaron a fogonear con preguntas en las encuestas como ¿habrá fraude o no? Nunca habíamos tenido esto, pero ¿y por qué estaba saliendo esto incluso meses antes de la elección? Ahora está más explicado. Está también explicado porque antes de que hubiera el resultado de cualquier elección, ya la oposición habló de gigantesco, monumental, monstruoso fraude y mandó a quemar las actas, mandó a quemar las mesas, mandó a quemar los resultados. Creo que lo tuyo es, perdón, es muy esclarecedor y te agradezco mucho. Un abrazo muy grande. Igualmente, muchas gracias por el contacto. Bien, vámonos a corte, ya volvemos.